Muy bien, mi hermano Eder, estamos estudiando uno de los mejores libros de la Biblia en el campo de la escatología. La escatología, para que usted sepa, tiene 1240 profecías en el Antiguo Testamento, 578 profecías en el Nuevo Testamento. Los 66 libros de la Biblia contienen 1818 profecías. Y estas 1818 profecías están contenidas en 8352 versículos en la Biblia. La Biblia tiene 31.125 versículos aproximadamente. Esto me da a mí la conclusión que el 40% de los 66 libros es la historia del futuro. Es la profecía bíblica, es la escatología bíblica. Hay profecía cumplida y profecía por cumplir. Pero hay una profecía que es una de las más grandes que tenemos, y es el regreso de Israel a su tierra el 14 de mayo de 1948. Estudiar el Apocalipsis dirigido por la tercera persona de la Trinidad es un privilegio. Cualquiera no estudia el Apocalipsis. Hay que tener ese entendimiento de parte del Señor y conocer la escritura sagrada, porque para estudiar el Apocalipsis yo tengo que conocer los pactos del Antiguo Testamento, las profecías en Ezequiel, Zacarías, tengo que conocer el 45% de la escatología bíblica de Daniel, ya que la simbología de Daniel es muy parecida, aparte que aprenderás, en parte que aprenderás más adelante en el Apocalipsis. Y lo más hermoso que todo lo que está pasando en el mundo se refleja hoy en día en escenas pre-apocalípticas. Todo va encaminándose para poder mirar más lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Ahora, estamos en el capítulo 3 y estamos ya en la penúltima iglesia llamada el mensaje a la iglesia, en el griego Filadelfos, amigo del hermano o amor fraterno. Las 7 iglesias del capítulo 2 y capítulo 3 forman la historia de la iglesia cristiana desde su inicio, desde su fundación, en Hechos capítulo 2, y va a terminar la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra, el día del arrebatamiento. Es fascinante realmente cuando uno estudia la Biblia, hermano Eder, sin ideas preconcebidas. Porque aquellos que quieren estudiar con educadores cristianos de sana doctrina, con ideas preconcebidas de concilios o normas de concilios, se frustran cuando se enfrentan a la verdad. Es por eso que vemos tanta distorsión dentro de la escatología. Y la pregunta que se debe de formular el corazón del estudiante es: ¿por qué hay tanto problema en la escatología? El problema se encuentra en el método de la interpretación. El método de la interpretación es muy importante. Es por eso que cuando usted estudie la temática, la materia de la escatología, que si continúa con nosotros el otro año vas a ingresar ya a profundizar los temas, cómo enseñar la escatología. Una cosa es leer el Apocalipsis y otra cosa es saber enseñar la escatología. Para eso vas a aprender los pactos, la hermenéutica escatológica.
¿Cuál es la manera correcta de interpretar la escatología? Pastor, deme un ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la palabra león en la Biblia se aplica de diferentes maneras. Si usted lee el libro de Proverbios escrito por Salomón, ahí se habla de león como el animal en sí. Si usted ve Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 8 dice, sed pues sabios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león. Y si vemos en el Apocalipsis, el león es figura de Cristo, el león de la tribu de Judá. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en la escritura sagrada se aplica la palabra tribulación y tiene doble aplicación. Las tribulaciones que viven los cristianos y la tribulación de la semana 70 del profeta Daniel. Eso es la materia extraordinaria, deliciosa, tierna, abrasadora, enamoradora de la hermenéutica escatológica, donde se va a profundizar. Y en ese libro vas a aprender a debatir. El debate, como dice Pedro, es con mansedumbre. El debate no es ofender, maltratar, humillar, oprimir. Porque una persona defendiendo la palabra en un debate puede ganar el debate, pero no ganó almas para Cristo. La idea del debate es expresar a Cristo, enseñar la Biblia, defender lo que nosotros creemos y que esa gracia salvífica traiga a los oyentes al Señor. Entonces, estamos en la segunda división de la clave y el orden que el Señor Jesucristo, el Curios o el Kyrios en griego, le revela a Juan. ¿Dónde se lo revela? En la isla de Patmos, ahí en el mar Egeo. Juan, el último de los apóstoles sobrevivientes, como escritor de la Biblia, con el cual se cierra el canon de las escrituras sagradas, él escribe 7 cartas, 7 mensajes a los representantes, a los pastores, a los ancianos, a los sobrevedores de la iglesia, de las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Ahora, dentro de las 7 iglesias hay algo sumamente importante, que una de las 7 es el modelo de la iglesia del arrebatamiento. Y usted me estaba haciendo una ayuda a memoria de lo que hablamos la última vez. Y habíamos hablado de que existen muchas iglesias que le ponen Iglesia Filadelfia. Pero ¿te has dado cuenta? Usted no va a encontrar la iglesia, la Odisea, por ejemplo. Porque la Odisea es la iglesia del señor Cash Luna. Es la iglesia del señor Guillermo Maldonado. Y nadie va a poner la Odisea. Tampoco alguien va a poner la iglesia de Pérgamo, que dice ahí que ahí está la sinagoga de Satanás, el trono de Satanás. Pero sí utilizan la Filadelfia. ¿Por qué? Porque saben que la iglesia de Filadelfia es el tipo de iglesia del arrebatamiento. Ahora, hay muchas maneras, mi querido hermano Eder, de Venezuela, de demostrar de que la iglesia no va a entrar a la semana 70. La iglesia es pretribulacionista. Y solamente con este versículo te voy a mostrar para una gota, un botón. Por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia, aquí está la clave. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. El verbo en griego, guardaré, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando usted estudie en la escatología bíblica,
usted va a aprender las 70 semanas de Daniel. Eso es emocionadísimo. Eso es algo extraordinario, porque si usted quiere ser un escatólogo, deje de escuchar a los predicadores por redes sociales y estudie. Y va a ver que usted lo va a lograr. Vas a ser un verdadero predicador. Pero si vas a escuchar al que tiene 500,000 vistas, 700 vistas, usted no va a ser un escatólogo. Usted solamente va a ser una persona con ideas preconcebidas que siempre va a estar hablando lo mismo, sin conocer la escatología. Ahora, cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel, mi querido hermano, vamos a darnos cuenta de que existen diferentes títulos para la ira de Jehová. Y uno de ellas es, hasta parte, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo eterno, el mundo entero. Esa expresión es la que se usa, la ira de Jehová, el día de Adonai, el día del Señor, y otro tipo de títulos que vamos a aprender que se practican las 70 semanas, sobre todo de la mitad hacia adelante, que es la gran tribulación. Ahora, no era nada fácil el ser un verdadero cristiano en aquella época en una ciudad como Filadelfia, así como en las demás ciudades llenas de paganismo y una fuerte adversidad en el cristianismo. Acá hay algo importante. Los fieles de aquel entonces, los fieles de la iglesia local en la ciudad de Filadelfia, habían pasado pruebas, pero estos fieles habían pasado las pruebas con éxito. ¿Y sabes qué les promete el Señor Jesucristo? Que les iba a guardar de la persecución que se iba a desencadenar en todo el mundo conocido en la época de esta iglesia en Filadelfia. Cuando hemos estudiado al principio cada iglesia, está también la de Filadelfia, te he puesto un poco de la historia para que conozcas el carácter de la ciudad. ¿Por qué Dios escoge esa ciudad? Vemos el carácter, cómo eran ellos ahí. Y eso nos ayuda mucho para discernir, para analizar los contextos textuales que la Biblia nos ofrece. Ahora, la iglesia cita en Filadelfia no sufrió ninguna de las persecuciones que sufrieron todas las demás. En la persecución, por ejemplo, de Trajano. ¿Quién era Trajano? Emperadores. Eran los gobernadores. Unos 15 años después que se escribió el Apocalipsis. Todas las iglesias sufrieron mucho, hermano, excepto la iglesia de Filadelfia. Es por eso que tenemos que identificarnos con esta iglesia. Ahora, esta iglesia permaneció intacta cuando el naciente Islam exterminó prácticamente todas las iglesias de Asia Menor durante las invasiones de Tamerlán en el siglo XVI. Nuevamente, esta iglesia de Filadelfia fue protegida milagrosamente. Desde ahí tenemos que darnos cuenta lo que nos está enseñando la Biblia y la historia. ¿Qué cosa nos está enseñando la historia? De que si esta iglesia es el tipo de arrebatamiento, si esta iglesia es el tipo de rapto, entonces Dios protege a su iglesia en plena persecución, en plena ira. Comenta Barchuk en el comentario clásico de Matthew Hendricks. Y él escribe, aún los mismos meometanos no podían comprender esto, porque nadie molestó, incomodó a la iglesia de Filadelfia. Y ellos la llamaron los mismos meometanos, al-Ashir, una palabra árabe, en otras palabras, la ciudad de Dios. Al darse cuenta que había una iglesia local con hermanos que estaban en la cobertura
de nuestro Señor. Ahora vamos a entrar un poquito a estudiar el exégesis sobre esta parte. Yo también, es una promesa de Cristo, no del hombre. Yo también te guardaré. Pregunto, ¿ese verbo guardaré es pasado, presente o futuro? Te guardaré. Te guardaré es como futuro. Vamos a verlo. Así es. Te guardaré de la hora de la prueba. Acá está el título también que se aplica para la ira de Jehová. La ira de Jehová comienza en el Apocalipsis capítulo 6. Mira qué interesante. Y recorre el resto de capítulos hasta el 18, cuando vemos realmente que la ira de Jehová son los juicios del Altísimo que viene sobre las naciones, los moradores de la tierra y sobre Israel. Mi hermano Eder, Dios no ha terminado de trabajar con Israel. Ellos rechazaron al reino, rechazaron al rey del reino. ¿Y qué hizo Dios? Paró el trato con ellos y a través de la sangre de Cristo se abre el Nuevo Testamento. Recuerda, por favor, cronológicamente tenemos Mateo, Marcos, Lucas como el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento comienza a través de la sangre de Cristo, porque mientras que el testador viva, Hebreos 9, no hay testamento. Tiene que morir el testador para que haya testamento. Sí, amén. Doctrinalmente, el Nuevo Testamento comienza a través de la sangre de Cristo y nace otro pueblo, nace la iglesia del Señor. Ahora, en el griego, esto es sumamente importante. El verbo y la preposición son tereso ek y debería traducirse como guardaré fuera de. Vamos a la doctrina de la eclesiología rápidamente. La palabra iglesia en el griego es eklesia. Eklesia. ¿Qué significa? Los llamados fuera. Y mira acá, te guardaré, tereso ek, guardaré fuera. ¿Qué te está diciendo? Fuera de los juicios venideros de Dios a este mundo. La iglesia no espera al anticristo, la iglesia espera a Cristo. Para comenzar, ¿a mí qué me importa el anticristo, hermano? Hay que estar loco para querer ver al anticristo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a Jesucristo, no al anticristo. Yo no sé por eso, por qué predicadores preciosos o también predicadores normáticos de sus concilios quieren hacer que la iglesia espere al anticristo. Si no existe ningunos análisis textuales que identifiquen eso. ¿Sabes lo único que dicen? Hablan de la última trompeta de 1 Corintios 15, cuando dice Pablo, en la última trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, y relacionan esa última trompeta como la última trompeta de los juicios de Dios. Pero están equivocados. Todo eso vamos a aprender, pero yo no quiero enseñártelo con una respuesta para que digas amén y no sabes nada, sino que desde ya te estoy demostrando que la iglesia va a ser arrebatada. Mira el original, haz la exégesis, mira la etimología. Yo te guardaré, teresoek, guardaré ¿fuera de qué? Lo mismo de las tres divisiones del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. ¿Qué dice? Te lo digo. Las cosas que eran, la primera división, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. 7 iglesias reales. Y las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después del arrebatamiento. Y dice acá, te guardaré fuera de, antes que vengan los juicios, te guardaré, te sacaré los llamados afuera. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta?